Incertidumbre económica, despidos, fracasos profesionales, una ruptura emocional o sencillamente un proyecto que no ha salido como esperábamos. La vida es cambio y los cambios nos cuestan, sobre todo si son inesperados y poco deseados. Hoy vamos a ver cómo podemos atravesar el cambio y cómo desarrollar una actitud que nos permita encontrar oportunidades en cada uno de los desafíos a los que nos enfrentemos. No miedo. Un podcast de Pilar Jericó. No nos gusta el cambio, sobre todo si es impuesto, ya sea en el trabajo, con los amigos o en casa. Los cambios inesperados y poco deseados son realmente incómodos y nos despiertan muchas veces un montón de miedos. Así somos, tiene que ver con nuestra biología. Nuestro cerebro está perfectamente cableado para la supervivencia, pero no para la felicidad. Sin embargo, estarás de acuerdo conmigo que no vivimos en la era de las cavernas. Somos capaces de superar dificultades inimaginables. Y si no, te invito a que mires hacia atrás y observes qué cantidad de desafíos has vivido cuando al principio pensabas que quizás no eran ni tan siquiera posibles. Después de acompañar a empresas, a personas y a equipos en procesos de transformación, he comprobado que el cambio tiene un cierto patrón de comportamiento y que además, si queremos superarlo con éxito, necesitamos entrenar una actitud profunda que nos invite a dar lo mejor de nosotros mismos. Una actitud que uno de mis libros le llamaba la actitud del héroe cotidiano. Dicha actitud es lo que nos permite continuar adelante, ver ventajas ante cualquier desafío por duro que sea. Pero para poder desarrollar dicha actitud hace falta comprender cuáles son las etapas que vivimos tanto emocional como mentalmente ante un proceso de cambio, en especial cuando es un cambio poco deseado. Y vamos a recorrer cada una de estas etapas con una persona muy especial, con alguien que vivió uno de los cambios más difíciles que podemos imaginarnos. En el año 2022 se cumplen 50 años de una tragedia y de un milagro que nos enseñó cómo la actitud mueve montañas o, en este caso, las recorre para salir con vida. Estoy hablando de lo que se denomina el milagro de los Andes. El 13 de octubre de 1972, un vuelo privado procedente de Uruguay se dirigía a Chile. En él iban 45 personas, entre ellos 19 miembros de un equipo de rugby muy jóvenes, tenían en torno a 18 años. Por error humano chocaron contra una montaña de la cordillera de los Andes a más de 4.000 metros de altitud. Los supervivientes del accidente, sin apenas recursos ni ropa adecuada, consiguieron sobrevivir 72 días a las gélidas temperaturas. Y no solo eso, sino que gracias al trabajo en equipo y a esta actitud de cambio que estamos hablando, 2 de ellos consiguieron atravesar la cordillera y solicitar ayuda. El 23 de diciembre fueron rescatados 16 supervivientes de aquel accidente y en este podcast tenemos la suerte de conversar con uno de ellos, con mi querido y admirado Carlitos Páez. Desde hace años Carlitos imparte maravillosas conferencias sobre lo que aprendió en la cordillera y actualmente participa en el rodaje de una película dirigida por Juan Antonio Bayona que trata sobre el milagro de los Andes. En este podcast tenemos la suerte de contar con su experiencia y con su aprendizaje para ayudarnos a entender cómo afrontar con éxito los desafíos a los que nos enfrentemos, por grandes que estos parezcan. Y una de las primeras claves nos la regala Carlitos Páez. Yo le diría que tenemos recursos que desconocemos que los tenemos y está bueno apelar a ellos. Afrontar los desafíos con éxito requiere una actitud adecuada o una determinada mentalidad para el cambio. La actitud nos ayuda a dejar de quejarnos, a dejar de culpar a las circunstancias y a focalizarnos realmente en lo que depende de nosotros.
Así sucedió en el Milagro de los Andes. El día 10, después del accidente, y gracias a una radio de la que solo escuchaban información pero que no podían retransmitir, supieron dos cosas. La primera, que las labores de rescate se suspendían porque los daban por muertos. Y la segunda, que a partir de aquel día, ellos eran los protagonistas de su historia. O como resume Carlitos, nosotros hasta el día 10 esperábamos que las cosas pasaran. Del día 10 en adelante nosotros hicimos que las cosas pasen. Que es un mensaje muy poderoso para todo, para la vida, para las empresas. No estar esperando todo el tiempo, sino que hacer que las cosas sucedan. ¿Te imaginas poder de entrenar esa actitud en el desafío que tienes hoy encima de la mesa? Pues esto es posible. Y vamos a ver cómo. Vamos a entender qué es lo que nos bloquea. ¿Qué fases atravesamos ante transformaciones y procesos que no nos gustan? Para ello, te voy a sugerir que pienses en tu actual reto. ¿A qué te estás enfrentando? ¿A una incertidumbre? ¿A un error? ¿O estás ilusionado con un nuevo proyecto? ¿Qué es? Pues bien, a continuación vamos a ver cuáles son las etapas que puedes vivir para comprender cómo puedes impulsar con más velocidad y con mayor aprendizaje este proceso de transformación. Y para esto, permíteme 2 ideas más. La primera, escucha esta voz a ver si la reconoces. Esta es tu última oportunidad. Después ya no podrás echarte atrás. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas. Y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos. ¿Sabes qué película es? Sí, es Matrix. En ella, Neo, el héroe, vivía cada una de las fases de la curva que vamos a ver a continuación. Pero no solo le ocurre a Neo, sino a todos los protagonistas de películas de guiones que han sabido entender la curva del cambio, como por ejemplo Star Wars, de George Lucas, o las películas de Disney, desde Simba, Luca o Mirabel de Encanto. En fin, se nota que tengo un niño pequeño, ¿verdad? Los héroes de las películas, de esas películas que más nos llegan al corazón, atraviesan las mismas etapas que cualquiera de nosotros ante un contratiempo y una dificultad. Te las voy a contar, son 5. Déjame que te diga además que, aunque las cuente de una forma seguida, jamás son lineales. Parece que has superado una y de repente das un paso atrás. Bueno, esto a veces sucede. Nos sirve para tomar un poco de fuerza y continuar adelante. Y por cierto, si quieres saltarte las fases, permíteme que te diga que no va a ser posible, sobre todo cuando el cambio no es deseado. Vas a vivir resistencias, vas a vivir dificultades, vas a vivir momentos de vulnerabilidad y, por supuesto, miedo. Pero la buena noticia es que vivir un cambio, sabiendo cada una de las etapas en las que estamos tomando conciencia y aprendizaje, nos permite aprovechar este proceso de transformación de una forma mucho más amable y con mayor recursos para el futuro. Así pues, vamos a comenzar este viaje. Una vez más, te invito a que pienses en ti mismo, en ti misma. ¿Qué desafío tienes? A título profesional, a título personal. ¿Es un nuevo proyecto? ¿Es algo deseado? ¿Es algo que te ha ocurrido? ¿O es la mera incertidumbre en la que estamos inmersos? Pues bien, vamos a visitar cada una de ellas, escuchando también a Carlitos sus reflexiones. Empezamos con la primera etapa. La primera es la que se denomina llamada a la aventura. Es un término muy heroico, ¿verdad? Muy de los héroes. Porque en la medicina tradicional china se dice, además, que todos los cambios pueden provenir de 2 formas. Pueden ser llamadas del cielo o pueden ser llamadas del trueno. Llamadas del cielo, imagina. Pues claro, cosas que deseas, ¿no? Pues un ascenso, un nuevo proyecto, montar una empresa, cambiar a un país que estás deseando ir, o un viaje, o tener un hijo. Claro, lo que ocurre es que en los proyectos que deseamos, tan queridos, muchas veces se esconden algunos problemas. Y es cuando nos encontramos con las llamadas del trueno. Es decir, llamadas del cielo, algo deseado, llamadas del trueno, algo que te ocurre, que no deseas y que puede ser incluso totalmente inesperado. Ejemplos,
clarísimamente una pandemia, una guerra en Europa, una crisis energética. Pero no hace falta que sean tan grandes, ni mucho menos. Hay truenos mucho más pequeños. Un fracaso, un proyecto que no ha salido como esperabas. Eso es poco a poco. Son cosas que no quieres que sucedan, pero de repente ocurren. Pues bien, la buena noticia es que para entrenar esa actitud, lo importante es entender que es una invitación a dar lo mejor de cada uno de nosotros. Evidentemente, nuestros amigos en el Milagro de los Andes, ninguno de ellos hubiera deseado aquel accidente. Pero lo que sí entendieron a partir del día 10 es que la historia iban a ser ellos los protagonistas y asumían esa invitación a la llamada a la aventura. Lo que ocurre es que cuando entras en el proceso de cambio, te vas a enfrentar a una de las principales etapas, por no decir la más importante y más complicada que tenemos las personas, que es la negación. La negación son las quejas, culpar al mundo de lo que te ocurre, estar en la constante crítica. Esto es la negación. Resistencias mentales. Hay muchos tipos de resistencias mentales. Es más, cada persona se especializa en uno normalmente. La resistencia mental te impide entender las posibilidades del cambio. Te impide, por muy duro que sea a lo que te estás enfrentando, te impide ver las ventajas. Carlitos Páez tiene una bonita reflexión que compartió en esta conversación que tuvimos. La primera cosa es tomar conciencia de lo que nos estaba pasando, porque todos pensamos que el avión se puede caer cuando nos subimos a un avión, pero cuando se cae te cuesta tomar conciencia de que es a ti que te está pasando. Pensás que es un sueño. Encima pasan 2 aviones por arriba nuestro y creímos que eran aviones de búsqueda, pero no nos divisaron. Y entonces tuvimos una etapa de espera a que la solución viniera del exterior. Efectivamente, la negación es un lugar de queja, es un lugar de bloqueo, es un lugar que no te permite seguir avanzando. Por eso es el más difícil, porque hay mucha gente que se queda ahí mucho tiempo. Para poder salir de esta fase, ¿qué necesitamos? Dejar de quejarnos, dejar de culpar al mundo y despertar la parte proactiva, como les ocurrió a nuestros amigos en el Milagro de los Andes. Después del día 10, se dieron cuenta que eran ellos los protagonistas. Así que, querido amigo o amiga, piensa en ti ahora mismo, en este desafío que tienes, sobre todo si es una llamada del trueno. ¿Qué es lo que deberías hacer para tomar esa actitud proactiva? Dejar de quejarnos, dejar de culpar a las circunstancias. ¿Cómo puedes ser más protagonista de esta historia que tú estás viviendo? Claro, cuando dejamos de quejarnos, cuando dejamos de culpar al mundo de lo que nos ocurre, nos enfrentamos a otra tercera fase. Esta es muy emocional. Esta es el miedo. El miedo es la emoción más poderosa que tenemos. Nacemos con él y morimos con él. Es nuestro amigo fiel, porque nunca nos abandona. Tomará distintas caras, intensidades, pero siempre tenemos miedo. Lo interesante es la curva del cambio, es que el miedo aparece en esta tercera etapa. Cuando superamos las resistencias, tomamos conciencia de nuestra emoción. El miedo puede tener 2 diferentes versiones. Una que es sana, que es la versión del miedo cuando es prudencia, u otra segunda, que es cuando se convierte en tóxico. Este es el miedo tóxico, el que nos paraliza, el que nos hace daño, y esta es la que precisamente surge en los procesos de transformación y de cambios no deseados. Del miedo hablaremos más adelante, pero si algo tenemos que aprender en esta fase es que hay que quitarle miedo al miedo y continuar. O como dice Carlitos Páez en esta conversación maravillosa que tuvimos, yo me voy a lamentar el día que no tenga miedo. Así que, si está presente en nuestras vidas, es una buena noticia porque somos conscientes de que está ahí y el reto es no alimentarlo y continuar adelante. ¿Qué ocurre? ¿A qué fase entramos? Bueno, hemos salido de la llamada a la aventura, de las resistencias mentales, de las resistencias emocionales en el miedo y quizás toquemos la vulnerabilidad. Esta fase es la que se llama la travesía por el desierto. Todos los héroes
de las películas de guiones bien hechos atraviesan el desierto. El desierto es una metáfora para decir ese momento de vulnerabilidad, ese momento en el que parece que te rindes. Ay, que sí que te has equivocado tú, que ya no puedes culpar al otro. Y ahí estás mal, porque lo pasas mal, porque a nadie le gusta sentirse vulnerable. Quizás echas de menos a ese trabajo, ese proyecto, esa nueva etapa que tú con tanta ilusión habías comenzado, pero quizás le falta algo. Todas esas sensaciones están dentro de esta etapa. Es una etapa muy emocional, pero la buena noticia es que aunque no nos guste estar en ellas, es la antesala a la superación de la dificultad. Es decir, desde el discurso mental no salimos del cambio, salimos cuando tocamos la emoción, sea la que sea. La emoción del miedo, la emoción de la vulnerabilidad, a veces la emoción de la tristeza, es cuando somos capaces de continuar. Evidentemente estoy hablando de los cambios no deseados, estoy hablando de los truenos. En las llamadas del cielo también lo vivimos cuando nos enfrentamos a alguna dificultad, porque no hay cielo sin dificultades. Y por último, ya subimos la curva, es decir, hemos entrenado esa actitud y nos permite continuar adelante. Nuestros amigos, los supervivientes de los Andes, evidentemente vivieron todas las fases anteriores, y es de esperar que la travesía del desierto en el caso de ellos fue especialmente dura. Pero también es cierto que tuvieron la pasión, la ilusión, la energía de continuar adelante. Cuando yo le pregunté a Carlitos Páez qué es lo que le ayudó a él y a sus compañeros a salir adelante de una situación tan difícil como la que vivieron, me dio algunas pistas que coinciden con todo aquello que yo he estado trabajando y viendo en personas que han afrontado desafíos importantes, en empresas que han sabido transformarse de manera positiva. Algunas de las claves son estas. Por ejemplo, necesitamos un objetivo claro. Es decir, si piensas en tu desafío, en este que tienes encima de la mesa actualmente, ¿cuál es el objetivo último que te gustaría conseguir? Mirar hacia el futuro es lo que nos ayuda a poner energía para salir adelante de situaciones difíciles. Mirar hacia el futuro. Acuérdate que el miedo y las fases anteriores se quedan muy resistentes en el pasado. Sin embargo, la ilusión de continuar, de seguir, es una de las claves fundamentales. En el caso de Carlitos Páez, él me contó que el libro de Se llama Viven, que dio pie a la primera película, quería haberla llamado de otra manera. Quería haberlo llamado Tal vez mañana. Y el motivo es el siguiente. La historia nuestra es Tal vez mañana porque siempre hicimos algo para que sucediera algo el día después. Es decir, focalizarse en el futuro. Si yo estoy en un proceso de cambio y no me focalizo hacia el futuro, estoy mirando al pasado y desde ahí no hay energía positiva, no hay esa actitud que estamos hablando, no hay mentalidad del cambio. Por lo tanto, ¿cuál es tu objetivo? Piensa en ti mismo, en ti misma. ¿Cuál es el objetivo del cambio que actualmente estás viviendo? Además de tener un objetivo claro hacia el futuro, otro elemento importantísimo que nos ayuda a entrenar la actitud y la mentalidad para el cambio es precisamente centrarnos en lo que está en nuestras manos. Mira, el miedo es una emoción muy poderosa y muchas veces se alimenta de pensamientos, son pensamientos recurrentes que tenemos. Y a veces, si miramos para atrás, nos damos cuenta de que muchas veces hemos tenido miedo a cosas que o no han sucedido o si han sucedido, hemos sabido salir de ellas. Es decir, muchos de nuestros miedos son creaciones de nuestra mente. La forma de controlar esas angustias, esas preocupaciones, es con la acción con sentido. Acción en busca de un objetivo. Es decir, centrarte en lo que está en tus manos. Seguramente muchas de las cosas que nos angustian, incertidumbre económica, crisis energética, guerra en Europa, etcétera, etcétera, son cosas en las que nosotros tenemos muy poquito margen de maniobra. Donde tenemos que poner la actitud y el foco es en lo que está en nuestras manos. Y como me dijo Carlitos en una frase maravillosa de San Francisco de Asís, empieza por hacer lo necesario, luego lo que es posible y te encontrarás haciendo lo imposible. Yo digo, esto es exactamente lo que hicimos en la cordillera.
Empezamos haciendo lo necesario, luego lo que era posible y terminamos reapareciendo, haciendo lo imposible, reapareciendo después de 70 días con sus noches en esta historia increíble. ¿Qué te quiero decir con eso? Que de lo que se trata es de cumplir con el proceso. Muchas veces nos queremos saltear el proceso y no se trata de eso. Efectivamente, poco a poco, paso a paso, conseguimos recorrer una cordillera. En este caso, en el caso de ellos, una cordillera de verdad. Pero en nuestro caso, cada uno tiene su pequeña cordillera personal. Otro elemento que nos ayuda a salir con éxito de los procesos de transformación y cambio, sobre todo los no deseados, es el trabajo en equipo. Mira, no hay ningún héroe en las películas que no tenga algún amigo, algún aliado. Y es interesante porque los objetivos, los grandes objetivos, los conseguimos en equipo. Yo recuerdo cuando era pequeña y veía alguna película de miedo. No me gustaba verla sola, me daba miedo, claro. Pero sí que la veía con mi hermana, que tiene 2 años menos que yo. El objetivo era reírnos, sentido del humor, sentirte acompañado, acompañada en mi caso. Y esto lo podemos trasladar en nuestro día a día. Trabajar en equipo, dar lo mejor de nosotros, ayudando a otros, nos permite poner énfasis en el objetivo que queremos conseguir. En el caso del Milagro de los Andes es un maravilloso ejemplo de trabajo en equipo, porque todos ellos, cada uno desde su posición, intentaron poner todo lo mejor de sí mismos para salir de ahí con vida. De hecho, Carlitos Páez tiene una frase maravillosa. Yo digo que salieron a caminar Parrado y Canessa. Yo digo que ellos no caminaban solos, que era fruto del trabajo de los 16, porque así fue. Así fue, cada uno fue importante. Es decir, el trabajo en equipo nos da la tranquilidad de vernos acompañados, porque sentirnos aislados es algo que nos debilita profundamente y nos sumerge en el miedo. Además de trabajo en equipo, de centrarnos en lo que está en nuestras manos, de tener claro cuál es el objetivo, 2 elementos más que te pueden ayudar a vivir con mayor éxito este cambio en el que estás inmerso. Uno es el aprendizaje. Aprender. Lo he dicho desde el principio, el cambio es una invitación a dar lo mejor de nosotros mismos, pero eso requiere despertar la actitud del aprendiz. ¿Qué tengo yo que aprender de este desafío que tanto me está costando? Y el segundo elemento que nos va a ayudar es la confianza. Confianza en nosotros, en el equipo, en la empresa, confiar. Los supervivientes de los Andes confiaron en sí mismos. Chicos muy jóvenes que creyeron que podían conseguir ese milagro. La confianza es el mejor antídoto para salir del miedo. Y la confianza, querido amigo y amiga, comienza en ti, comienza en uno mismo. Así pues, confiar en nosotros. Hemos sido capaces de salir de situaciones que ni nos imaginamos si miramos para atrás. Por lo tanto, ¿por qué no lo vamos a conseguir ahora? Confiemos. Y con todo ello, termina la curva. Hemos conseguido el cambio. Ha terminado esta etapa. ¿Y sabes qué sucede después? Que empieza otra. De hecho, todas las personas vivimos muchas etapas del cambio, muchas curvas del cambio al mismo tiempo. Lo interesante es entender que el cambio es lo que nos hace estar vivos. Y si somos lo que somos, es gracias a todo lo que hemos aprendido en nuestras experiencias y en nuestros cambios. Como dice Carlitos Páez. Creo que hay que dejar algo más. Nuestra historia es un homenaje a la vida de alguna manera. Hoy, Pilar, somos más de los que salimos en aquel avión. Están nuestros hijos, yo tengo nietos. O sea que es una historia que valió la pena haberle metido pasión, ilusión, actitud para que lo que triunfe sea la vida. Y es de lo que se trata. Gracias a que yo estoy vivo hay 7 más. Entonces creo que valió la pena nuestra historia. Todos vivimos cambios. Algunos son deseados y otros no son para nada deseados. El desafío es vivirlos con una mayor apertura al aprendizaje, sabiendo sacar todas las oportunidades que el cambio nos ofrece. Para ello requiere despertar esa actitud adecuada, esa mentalidad del cambio que nos permite contemplar las oportunidades en cualquiera de las dificultades. Para ello nos ayuda a entender las fases que vivimos, la llamada a la aventura,
deseada o no deseada, llamada del cielo, llamada del trueno, la negación, las resistencias mentales, el miedo, la gran emoción, la vulnerabilidad o la travesía por el desierto y, por supuesto, toda la creación de una nueva realidad que es poner un objetivo a futuro, centrarse en lo que está en nuestras manos, el trabajo en equipo, el aprendizaje y, por supuesto, la confianza. Y todo ello nos permitirá convertirnos en héroes de nuestros propios proyectos y poder impulsar el cambio cuando realmente lo deseamos. Muchas gracias por la oportunidad de estar contigo. Gracias a los patrocinadores, a Wavestream, a Good Habit, por hacerlo posible. Y en los próximos capítulos vamos a hablar de temas apasionantes. Cómo superar el fracaso, cómo resolver conflictos con una herramienta poderosa, la dignidad, o cómo lograr la serenidad interior más allá de la felicidad en una de las investigaciones más modernas realizadas en Harvard, y contaremos con la opinión de uno de sus grandes expertos. Muchas gracias. Nos vemos pronto.